para comprender el siguiente paso de regulación, que sería el de activar un gen, por ejemplo, el de que un promotor esté activo en particular, debemos entender qué son los elementos en cis y los elementos en trans. Un elemento en cis se define como una secuencia de ADN o puede ser de ARN que está regulando o que regula lo que sucede con la molécula en donde se encuentra. En este caso, estamos hablando de promotores y potenciadores o enhancers. Mientras que lo que se denominan factores en trans son, en este caso, los factores de transcripción o las proteínas transactivadoras, por ejemplo, y serían factores que en realidad están regulando no la molécula de la cual son transcriptos, sino otro ADN. Esto es una terminología bastante antigua que se denominó así por cómo era que se observaba que estos elementos actuaban. Un elemento en cis, al ser una secuencia de ADN, actúa únicamente sobre la molécula que regula, sobre la molécula en la cual está. Mientras que un factor proteico, como es capaz de difundir dentro de la célula, es capaz de unirse a cualquier secuencia regulatoria blanco. Mientras sea su secuencia de reconocimiento, se va a unir, sea en el ADN a partir del cual es transcripto o en otra región. Por lo tanto, se le denominó factor en trans. Esta es una terminología que se sigue utilizando actualmente, pero es importante que comprendan cuál es la diferencia entre un tipo de factor y el otro. Es simplemente una manera de llamar a los elementos que se encuentran en el ADN o a los factores proteicos. Los factores en cis no son otra cosa que secuencias de ADN. Estos elementos en cis son reconocidos por factores en trans, que no son otra cosa que proteínas. En procariotas, si recuerdan de la clase de regulación de la expresión génica, existe una región promotora y una región de regulación de la expresión génica que está cerca del promotor. Ahora bien, cuando miramos la regulación de la expresión génica y las secuencias regulatorias que existen en los eucariotas, en un eucariota más antiguo y en un eucariota más moderno, como el humano, vemos que las secuencias regulatorias son más y están más alejadas en el genoma, mientras que en humano, además de que son más y están más alejadas, pueden estar sumamente lejos y hasta luego del gen. Esto es debido a la conformación que encuentra el ADN en el núcleo y además habla de cómo la regulación de la expresión de estos genes es importante para generar la complejidad del organismo. A modo de repaso, en esta diapo se muestra cómo pueden estar organizados las regiones potenciadoras de un gen y la secuencia modular que tienen estas regiones potenciadoras y las regiones promotoras en los genes. Estas secuencias modulares, que lo que implica es que las secuencias son secuencias cortas que se repiten en distintos promotores de genes, vienen de la mano o coevolucionan con los factores proteicos que los reconocen, ¿sí? Ya que estos factores de transcripción o estas proteínas que regulan la transcripción también tienen una estructura modular en dominios que son las que permiten que se reconozcan estas regiones en el ADN que funcionan también de manera modular. Esta estructura les permite tener separados dominios que se denominan de unión al ADN y dominios de activación de la transcripción. Siempre que una proteína actúe como factor de transcripción, tiene que ser capaz de reclutar a la ARN polimerasa a
al promotor. Por lo tanto, tiene que tener un dominio que se denomina de activación y a su vez tiene que tener un dominio de reconocimiento del ADN que ubique a esta proteína en una determinada región del genoma y no en cualquier parte, para que la polimerasa no transcriba en cualquier lugar. Existen varios motivos comunes a las proteínas que se unen al ADN y en los dibujos se muestra cómo estos dominios en realidad se ubican en las regiones del ADN, permitiendo el reconocimiento de las secuencias por estos motivos en la proteína, ¿sí? Existen varios diferentes. Los dedos de zinc son un motivo bastante típico que tienen una estructura secundaria y terciaria característica que se acomoda en el surco mayor del ADN, dando lugar a la interacción de la proteína, al reconocimiento de la secuencia. Estos factores de transcripción son entonces necesarios para que la polimerasa se ubique en la región promotora y pueda iniciarse la transcripción. Los factores de transcripción pueden actuar de diferentes maneras o hay distintos tipos de factores. Hay factores que son activadores, que lo que hacen es reconocer una secuencia de ADN y mediante un dominio de activación de la transcripción llaman o reclutan a la polimerasa para que se forme el complejo de inicio y entonces comience la transcripción de los genes. Hay proteínas que actúan como represoras de la transcripción. Este es un mecanismo por el cual una proteína se une al ADN y al no poseer un dominio de activación de la transcripción o un dominio que llame a la polimerasa, lo que sucede es que ocupa, ¿sí?, el sitio que sería reconocido por un activador y entonces este promotor queda inactivo, ¿sí? Hay una competencia entre estos factores y por lo tanto queda inactivo. Probablemente este represor tenga mayor afinidad por el sitio en el ADN que el activador y por lo tanto la transcripción no suceda. Bien, hay otro tipo de proteínas que actúan como mediadoras. Estas poseen un dominio de represión de la transcripción que evita que la polimerasa inicie la transcripción. Estas características modulares que poseen los factores de transcripción y las características modulares de los promotores, de las regiones que regulan, ¿sí?, los promotores, los dominios que reconocen los factores de transcripción, generan muchas posibilidades de combinaciones diferentes. Por lo tanto, las combinaciones distintas de los factores y de los dominios inhibitorios o de los factores inhibitorios dan lugar a muchas combinaciones diferentes o posibles combinaciones distintas en un determinado sitio en el ADN. ¿Está bien? Por ejemplo, el factor A actuando como homodímero podría regular un sitio, mientras que actuando con el factor B o con el C podría regular un sitio diferente, 4 o 5. Y a su vez, actuando con factores inhibitorios, podría también regular negativamente la expresión de un determinado gen. Los factores de transcripción pueden actuar como moléculas únicas o muchas veces actúan como heterodímeros. Por ejemplo, en este caso, este factor de transcripción el ENFAT posee baja afinidad por su sitio blanco en el ADN para este gen en particular. Y a su vez, el factor de transcripción AP1 también posee baja actividad o baja capacidad de unión al ADN. Sin embargo, la formación de un dímero entre estos dos factores hace que ambos juntos reconozcan con muchísima más afinidad el promotor y por lo tanto sean un buen factor de transcripción para este promotor en particular. Esto quiere decir que distintas combinaciones de proteínas pueden dar lugar
a la expresión de distintos genes sobre distintos promotores y en distintas líneas, en distintas células, ¿sí? En células donde esta proteína, por ejemplo, no estuviera activa o no se expresara, este promotor probablemente se exprese pobremente, mientras que las células que expresan los dos factores probablemente expresen muy fuertemente este promotor. Ahora vamos a ver algunos ejemplos clásicos de regulación de la expresión génica, como ser, por ejemplo, el control transcripcional de genes que son inducibles en respuesta a hormonas esteroideas. Las hormonas esteroideas provienen del colesterol y son liposolubles, por lo tanto son capaces de entrar a la célula atravesando la membrana plasmática. La hormona esteroidea entonces entra a su célula blanco por difusión a través de la membrana. En el citoplasma es reconocida por su receptor que entra al núcleo, se trasloca al núcleo y dimeriza para unirse al ADN y entonces activar la transcripción de los genes de respuesta a esa hormona y por lo tanto la producción de proteínas. Los receptores de las hormonas esteroideas y de otras hormonas que son capaces de ser internalizadas al citoplasma celular, tienen todos una estructura similar que tiene una región de unión al ligando, o sea, la hormona, una región de reconocimiento del ADN y una región variable que muchas veces es la zona por la cual interacciona con otros factores de transcripción para llamar a la polimerasa a esa región. Esta es la forma en la cual estos factores de transcripción actúan, en general están unidos a una proteína inhibitoria que cuando la hormona está presente en la célula se une a el factor, este inhibidor se suelta y entonces la proteína puede ser traslocada al núcleo, en la cual actúa como dímero para el reconocimiento del elemento de respuesta en el ADN y entonces poder activar la transcripción de los genes. Muchas veces este cambio conformacional que sucede cuando se une el ligando expone la región que es necesaria para la traslocación de la proteína desde el núcleo al citoplasma y el dominio de unión al ADN de esa proteína. Por lo tanto, en presencia de la hormona, el factor de transcripción pasa de un estado inactivo a un estado activo y es traslocado al núcleo donde es capaz de activar la transcripción de los genes que regula. Otro tipo de regulación es el que sucede por hormonas peptídicas. Estas hormonas son incapaces de atravesar la membrana y actúan mediante un receptor que las reconoce y este receptor se ubica en la membrana celular. Una vez que la hormona peptídica se une al receptor, este receptor se activa generando una cascada de señalización que lleva a la activación de genes que están en la vía de respuesta a la hormona. En este caso están involucradas la transducción de señales desde el receptor activado y la activación final de los factores de transcripción que estimulan la expresión de los genes de respuesta a la hormona. Utilizando como ejemplo la respuesta de las células al interferón gamma, en una célula que no está expuesta a esta molécula, el receptor se encuentra formando monómeros en la superficie celular. En presencia de interferón gamma, el receptor se une y forma un dímero que hace que la quinasa denominada JAK se active y esta quinasa active fosforilando a
un factor de transcripción, que es el factor de respuesta al interferón gamma. Este factor de transcripción fosforilado es capaz de ser traslocado hacia el núcleo y reconoce los elementos de respuesta, activando la transcripción de los genes de respuesta al interferón.